Bueno, buenos días a todos y todas. Es la primera reunión del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de este año 2024, así que aunque ya sea día 12 de enero, quiero lo primero de todo trasladar una felicitación de año a todos los asturianos y asturianas de manera formal, en nombre del Gobierno del Principado de Asturias, el deseo de que hayáis pasado unas buenas Navidades y, desde luego, el hecho de que vayamos a compartir este año tan importante desde el punto de vista de la política asturiana, si tenemos en cuenta que el 29 de noviembre de 2023, con la apertura de la variante de Pajares, se inició lo que llamamos la década del cambio. Es, por tanto, el primer año completo, el 2024, que entra dentro de esa década. Es un periodo en el que tenemos que afrontar grandes desafíos. Y quiero, lo primero de todo, resaltar la planificación con la que celebro esta rueda de prensa, porque hoy voy a hacer balance de aquellos 25 compromisos que adquirí para el año 2023 en nombre del Gobierno de Asturias y voy a presentar otros nuevos 25 compromisos para el 2024. Creo que es la manera de rendir cuentas ante la sociedad asturiana de cómo se trabaja, dónde hay que mejorar y dónde tenemos que avanzar. Y lo cierto es que, desde el punto de vista económico, el 2023 se ha resuelto con noticias importantes desde el punto de vista de lo que tiene que ver, por ejemplo, la resolución de conflictos históricos como era la antigua planta de Alcoa, que, como saben, ya ha sido adquirida o concedida por parte del puerto de Avilés a Windar, el hecho de que el grupo Exion, el grupo asturiano Exion, vaya a construir o utilizar una fábrica de paneles fotovoltaicos en Langreo, resolviendo uno de esos problemas que estaban enquistados. El hecho también de que la industria de defensa esté marcando pautas de contratos millonarios que garantizan que va a seguir, tenemos carga de trabajo garantizada en Asturias hasta el año 2037. El hecho de que los puertos de Asturias, los astilleros de Asturias están batiendo todos los récords y en estos momentos son los punteros, es el que tira del carro de toda la economía de lo que tiene que ver con los astilleros. Es decir, una realidad económica cambiante dentro de esta Asturias. O, lógicamente, los datos que daremos en Fitur, pero que sitúan a Asturias clarísimamente en número de viajeros y en número de visitantes, superando todos los récords históricos de los que tenemos. Pero también es cierto que el inicio de este año lo hemos tenido que afrontar con dos crisis. Una crisis ambiental y una crisis sanitaria. La crisis sanitaria, como saben, la ola pandémica de todos los años, que es cierto, pero que en este caso combinada con especial virulencia de la gripe, con la COVID y otro tipo de enfermedades pulmonares. Es importante incidir, y quiero resaltarlo, Asturias no solo se adelantó a las decisiones del Gobierno de España para imponer el uso de la mascarilla en los centros sanitarios, en los hospitales o en las farmacias, sino que también es importante resaltar que Asturias está habilitando en estos momentos 8 puntos de vacunación COVID y 8 puntos que sirvan también para vacunarse de la gripe a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué? Porque es verdad que hay que mejorar la cobertura sanitaria. La gripe este año, como saben, con especial incidencia de la gripe A, la vacuna venía especialmente diseñada para esta gripe A. Por tanto, es verdad que los colectivos diana exigen una respuesta, pero el Gobierno de Asturias intenta ir en estas situaciones siempre un poco por delante. La segunda crisis es una crisis ambiental. Y es verdad, estamos hablando de una crisis que los datos globales son graves. Hablamos de 25 toneladas las que se han vertido al mar, que lógicamente están llegando diseminadas por las diferentes comunidades autónomas y que vienen en fórmula, como saben, esos pellets o ese material milimétrico, casi diríamos de plástico milimétrico, de un tamaño hiperreducido, que hace muy complejo la detección del mismo o la localización del mismo. Yo aquí quiero resaltar una cosa. Asturias activó el proceso de vigilancia de la llegada de estos pellets a nuestras playas, a la costa mejor conservada de España y de Europa, que es la asturiana, lo activó antes de que llegaran. Y eso nos permitió ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Para luego, evidentemente, activar esa contaminación marina por primera vez en la historia, porque hay que recordar que estos planes de contaminación marina nacieron como consecuencia del Prestige, nunca se había activado hasta entonces. Ello nos ha permitido activar el plan y nos permitió también elevar a la fase 2, una vez yo recibí una llamada de la vicepresidenta Rivera, en la que ofrecía los medios del Gobierno de España a disposición para colaborar. Luego sé que tienen una visita del secretario de Estado de Medio Ambiente con el que incidirá mucho más en ello. Pero también aquí Asturias quiere ir por delante. Yo siempre lo digo,
son decisiones difíciles porque conllevan críticas en ocasiones de gente que no las entiende, que puede entenderlas exageradas, pero el paso a la fase 2 nos ha permitido movilizar más recursos y estamos hablando de en torno a 200 personas trabajando en el terreno, vigilancia exhaustiva o más importante en los 65 arenales más mayores, nos permite estar localizando y actuando in situ, también organizar, y eso lo explicará luego el consejero, una colaboración de voluntarios y voluntarias organizada, que es como se deben hacer las cosas. El Gobierno de España ya ha aprobado una ayuda de emergencia de 600.000 euros y nosotros vamos a reforzarla con otra ayuda de emergencia de 400.000. Es decir, un Gobierno que actúa, un Gobierno que decide. Quiero adentrarme ahora en la evaluación de los compromisos de 2023. Creo que hay que rendir cuentas ante la sociedad asturiana. Es decir, este va a ser la fórmula habitual de trabajo, porque los presupuestos generales del Principado de Asturias, que sin duda son el soporte para que podamos hablar de compromisos para el 2024, está muy bien, pero la gente necesita conocer al detalle, necesitamos trasladar a los ciudadanos y ciudadanas esas medidas para que sean más visibles, para que la gente pueda juzgar la labor del Gobierno de Asturias. Quiero decirles, recordarán que para el año 2023 se había anunciado 25 compromisos. Pues bien, de ellos, luego se les facilitarán los datos, 20 han sido cumplidos, 4 están en vías de cumplimiento, hay un cumplimiento parcial o están en desarrollo de los mismos, y de ellos solo 1 está incumplido, que reconocemos abiertamente que es el que tiene que ver con el traslado del centro de crisis para víctimas de violencia sexual que nos habíamos comprometido en el año 2023 trasladarlo a Mieres. No pudo ser porque el inmueble elegido pues, no reunía las condiciones necesarias que nos exige la norma, o en este sentido la norma jurídica, pero quiero recordarles también que ya hemos buscado un plan B. El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 29 de diciembre destinar 1,5 millones precisamente a este objetivo. El resto ya verán, estamos hablando de la vía fiscal asturiana, de garantizar la tarifa plana conecta y otros muchos compromisos que hayan sido cumplidos o, como digo, están en cumplimiento. Enunciado los compromisos del 2024. Creemos que es importante esto porque los ciudadanos tienen derecho a conocer la realidad. Tienen derecho a conocer propuestas concretas de cuáles son los compromisos del Gobierno de Asturias para este año. Y les voy a citar la enumeración de estos 25 compromisos, pero que luego, evidentemente, exigirán un desarrollo posterior, como no puede ser de otra manera. El primero es de impulso demográfico y aquí hablamos de que somos el Gobierno de las familias. Aplicación de deducciones y ayudas directas o la extensión de categoría de familia numerosa a aquellas familias que tengan 2 hijos con determinado nivel de renta y vamos a ser también la Asturias de bienvenida con la puesta en marcha de esa oficina del retorno. Por tanto, el primer eje, el impulso demográfico. El segundo compromiso, les escuelines. A partir de septiembre, la red de 0 a 3 gratis. Y además, a partir de este año 2024, en ese mes de septiembre, empezarán a funcionar esas 31 escuelas autonómicas, que hay que recordar es posible gracias a que hay presupuestos para el año 2024, a pesar de que, como saben, PP Vox votó no. En tercero es el mejorar nuestro sistema de salud, mejorar la atención a la salud. El Gobierno de Asturias va a destinar 57 millones para reducir las listas de espera, se va a reforzar con personal 81 nuevos profesionales del servicio de salud y se van a ampliar los cribados de cáncer de mama y salud bucodental. En cuarto lugar, la renovación de infraestructuras sanitarias. Continúan las obras del Hospital de Cabueñes gracias a los presupuestos para el año 2024. Vamos a hacer obras en Jarrio. Se van a proseguir las obras de salud en los centros de salud, de Lena, Sotorón de Otebongo y Nuevos Roces y se va a iniciar el de Vega La Camucha. En cuarto lugar, estreno de equipamientos educativos para el año 2024. Tenemos previsto en el próximo curso que entre en funcionamiento el Instituto de la Florida en Oviedo y además que finalicen las obras del Rey Pelayo en Cangas d'Onís. Sexto lugar, al acceso a la universidad para todas las familias. Por eso, el Gobierno de Asturias va a conceder por primera vez esas becas salario para alumnado universitario de escasos recursos. Aparte, vamos a mantener esa política de congelación de tasas. Séptimo lugar, más vivienda para jóvenes, ampliación del parque de vivienda. Se inicia la construcción de 550 pisos, con 11 promociones en 11 concejos. En octavo lugar, recursos contra la soledad no deseada, otro de nuestros compromisos de legislatura del Gobierno de Unidad Progresista y Reformista. Reservamos 40 millones por primera vez para trabajar con los ayuntamientos y elaboraremos la estrategia autonómica. Noveno lugar, Asturias, pioneros en la lucha contra la ELA. En este caso,
por un lado, saben que el antiguo Centro Materno-Infantil de Oviedo se va a transformar en un centro público pionero en Europa, pero además hay que recordar que ya van en nuestros presupuestos una ayuda directa para todos los enfermos y enfermas de la ELA de 15.000 euros anuales y al mismo tiempo una deducción fiscal para que no les perjudique a la hora de hacer la declaración del IRPF. Décimo lugar, agilidad administrativa. Este Gobierno, el Gobierno de Unidad Progresista y Reformista, sigue en guerra contra la burocracia. La lucha contra la burocracia supondrá la modificación de la Ley de Régimen Jurídico y otros refuerzos, como será el Servicio de Planificación de la Contratación e Inversiones, y también avanzar en la digitalización. En 11 lugar, apoyo a la inversión y la actividad empresarial. A lo largo del ejercicio, en el 2024, abriremos la Oficina de Atracción de Inversiones en Madrid y la Oficina de Atención a la Empresa en Oviedo, una reivindicación para tener un canal único de comunicación. La 12, cuidado del medio ambiente. Hoy, con esta crisis ambiental que antes les decía, más importante que nunca. En el 2024 se va a adjudicar la obra para convertir la depuradora de Villaperi, en la mayor de Asturias, por otro lado, en una biofactoría que va a permitir que la industria asturiana pueda utilizar agua regenerada. Y eso nos permite, a su vez, que el agua que hoy abastece a la industria, que es agua potable, pueda utilizarse para garantizar en todo momento el suministro para las personas ante una situación de cambio climático. También se iniciará en el 2024 la restauración de la mina de Soterraña en Lena. La 13, economía verde y transición justa. El Gobierno de Asturias lanzará las primeras convocatorias para grandes empresas de ese fondo de transición justa que reserva 263 millones de euros para Asturias. La 14, a la vanguardia de la ciencia y la innovación. Con proyectos, hay muchos otros, pero les cito algunos: la manzana del talento en Avilés, la conversión del Pozo de Santiago en un centro de supercomputación en Aller, el desarrollo de Agrocarrio en La Viana o el polo de la innovación en Valdés. También vamos a iniciar los primeros pasos para el polo biosanitario en La Vega, en Oviedo. El 15, movilidad sostenible. La plataforma Conecta, que recuerdo, ya llega a 140.000 asturianos y asturianas que tenemos la tarjeta Conecta, va a ampliar su oferta para incluir la gratuidad de las cercanías ferroviarias y beneficiar también a aquellos que usen la alta velocidad. La propuesta 16, polo logístico del Cantábrico. Este año 2024 vamos a comenzar la comercialización de la Zalia, para aprovechar al máximo la potencia de la alta velocidad. El 17, el turismo, nuevo récord y desestacionalización. En 2024 nuestro propósito es batir nuestro récord y avanzar además en dos líneas. Más visitantes extranjeros, esperamos llegar a superar incluso los 700.000, y desestacionalizar. Muy importante, nosotros en Asturias queremos un turismo no de masas concentrado en el verano, sino repartido a lo largo del año. El número 18, 40 millones para dinamizar el medio rural. Estos 40 millones suponen programas, por ejemplo, Incorpórate al Agro, un programa que no solo va a ser dirigido, como antes, a la incorporación de personas jóvenes, sino incluso también a mayores de 40 años, porque sabemos que es fundamental apostar por el medio rural. La 19, atención a los daños de la fauna salvaje. Vamos a aplicar un principio: a igual daño, igual coste. Es decir, las indemnizaciones por ataque de fauna silvestre serán las mismas, cause el animal que los cause. La número 20, nueva etapa de Perlora. En el 2024 se aprobará inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior de la Ciudad de Vacaciones de Perlora como paso previo al desarrollo del proyecto que queremos trabajar. La 21, fuerza para el deporte. Y permitan que aquí lo diga, después de ser ayer la primera comunidad autónoma de España en recibir la placa olímpica del reconocimiento del Comité Olímpico Español por la apuesta por el deporte, bueno, pues esto nos llena de orgullo, ¿no? Es verdad que puede pasar desapercibido y parecer un tema menor, pero es que somos la primera comunidad autónoma de España reconocida con esta placa, que es la máxima distinción que puede dar el COE. Bueno, pues les decía, el presupuesto del 2024 destinará 1 millón de euros a los clubes de alto nivel para ampliar también las ayudas a las federaciones. Continuaremos invirtiendo en Valgrandes Pajares y cerraremos por fin el acuerdo de la conexión eléctrica de Fuentes de Invierno con San Isidro. 22. Renovación de equipamientos judiciales. 2024 tendré esa suerte, el Palacio de Justicia de Langreo. Y también presentaremos el Plan Director de Infraestructuras Judiciales con un horizonte de 10 años. La número 23, siempre a favor de la igualdad. El Gobierno de Asturias va a continuar desarrollando la estrategia para la abolición de la prostitución y la trata. En este 2024 va a abrir en su nuevo emplazamiento el centro de crisis.
resueltos los problemas que antes les señalé, y publicaremos el plan de igualdad de la Administración. Número 24, fundamental. Refuerzos contra los incendios forestales. Como dije, de marzo y abril, lo sucedido en marzo y abril del año pasado, nos exigió una reflexión y hay un refuerzo de la operativa, no solo con los ayuntamientos, sino también la incorporación de 80 personas que también se van a cubrir todas las plantillas, toda la plantilla de bomberos en este sentido, y quiero aquí hacer un reconocimiento a que esto es posible también gracias a que hay presupuestos para el año 2024, a pesar del voto en contra de PP Vox. Y por último, en protección cultural hay muchísimas medidas, pero vamos a destacar una que va a culminar el 2024. Es la reforma de la cúpula de la Iglesia de la Universidad Laboral, que finalizará en 2024, incluida la restauración de la histórica Cruz de la Victoria, que allí estaba situada y que llevaba años sin estar presente. Por último, comunicarles que, siendo el primer Consejo de Gobierno del año, la primera reunión del Gobierno de Asturias de este año, he propuesto al Gobierno de Asturias que Guillermo Peláez, el consejero de Hacienda, pase a ser consejero portavoz del Gobierno. Así será a partir de la próxima semana. Empezará él, junto con el resto de consejeros y consejeras, según las materias que vayan saliendo, a comparecer ante ustedes para someterse a las preguntas. Esto, como saben, no significa ni mucho menos que yo vaya a desaparecer, porque saben que si algo me gusta es explicar la política del Gobierno y dar la cara, ¿no? Al final, la verdad es que salgo con buenas sensaciones de este primer Consejo de Gobierno. Tenemos una visión a largo plazo de Asturias, esa década del cambio que ya se inicia por completo. Ayer yo fui y volví, como saben, estos días estuve en Madrid, fui y volví utilizando la variante de Pajares. Quiero decirles que, hablando con los propios trabajadores de Renfe, me decían que no recordaban lleno de trenes y tantísima gente moviéndose en dirección a Asturias como ahora. En ambos trenes en los que viajé, la verdad es que el lleno era casi total. Se nota que tenemos un atractivo singular y, desde luego, es un Gobierno compacto en el que hoy, por ejemplo, el conjunto de los consejeros y consejeras han reconocido, tanto a la consejera de Salud como al consejero de Fomento, pues la labor que se ha desarrollado para hacer frente a esta pandemia de la gripe combinada con la COVID y otras enfermedades pulmonares, o en el caso del consejero de Fomento, para hacer frente a esta contaminación ambiental, esas 25 toneladas que están flotando, no se sabe muy bien dónde, y que por desgracia ya han impactado en Asturias y que se siguen diseminando. Aquí quiero reiterar lo que siempre digo. Evidentemente, habrá gente que nos critique por la toma de decisiones, pero este Gobierno, igual que lo hizo en la pandemia, el Gobierno de Asturias, el Gobierno de Unidad Progresista y Reformista, este Gobierno sustentado por la Federación Socialista Asturiana y Convocatoria por Asturias, tiene muy claro que prevenir antes que lamentar, ¿no? Y que si podemos anticiparnos en algo, vamos a intentar anticiparnos siempre. Por último, estos 25 compromisos, que el próximo año, en enero del 2025, en una fecha aproximada a esta, reexaminaremos su grado de cumplimiento, se pueden hacer gracias a que va a haber presupuestos para el año 2024, lo que es lo mismo, se pueden hacer gracias al voto a favor, evidentemente, de la FSA y Convocatoria por Asturias y Izquierda Unida, pero también hay que agradecer el voto de Foro Asturias y de la diputada Covadonga Tomé. Lamentar, ¿no?, aquí el cierre o la actitud que no quisieron acordar y, por tanto, no quisieron votar el presupuesto PP Vox, pero estas son medidas concretas, como ven, al servicio de Asturias. Ahora quedo atención de sus preguntas para poder responderles. Muy buenas. Yo quería hacerle dos preguntas. La primera, sobre el conflicto de las ITV, si el Principado se plantea un cambio de modelo o un aumento de plantilla superior a la estabilización del proceso que hay en marcha de trabajadores. Y la segunda, más vinculada a la política nacional, no sé qué le parece, las nuevas cesiones del Gobierno a Junts en la votación del pasado miércoles, y si considera que el Gobierno, o sea, se suman las voces que considera que el Gobierno debería cambiar un poco la forma de llevar sus cuestiones al Parlamento, más leyes y menos decretos. Gracias. Bueno, lo primero de todo, sobre la ITV, nosotros apelamos nuevamente al diálogo. Creemos que es importante no perjudicar a los ciudadanos. Hay medidas concretas que el Gobierno de Asturias ha activado en relación a la ITV de mejora de las condiciones de los trabajadores, de incorporación de más personal, y no está encima de la mesa ningún cambio de modelo. No es algo que nos estemos planteando. En segundo lugar, sobre el tema de lo sucedido el otro día en la votación en el Congreso, en el Senado, por ese traslado temporal, ¿no? Bueno, yo lo que quiero decir en primer lugar es que a mí lo que me sorprende es que haya diputados que se planteen votar en contra a subir las pensiones de un 3,8%.
Me parece sorprendente. Me parece sorprendente que nadie vote en contra de la gratuidad del transporte público. Me parece sorprendente que nadie vote en contra de la rebaja del IVA a determinados alimentos. Sobre los acuerdos o no acuerdos, tengo que decir que no los conozco en profundidad. Cuando los conozca lo podré valorar, ¿no? Pues parece que lo más importante es el traspaso de una competencia. Es en materia de migraciones, si mal no recuerdo por lo que leí. Pero yo digo, es que esto era lo que se votaba. Entonces, yo puedo entender el debate de los grupos, de que quieran que sea una fórmula u otra, pero desde luego cuando uno vota esto, sinceramente yo no entiendo que nadie vote no. No lo entiendo, me cuesta mucho entenderlo. Quizá porque Asturias planteamos un modelo de política alejada de este clima de crispación, de tensión, de eso que fue la palabra del año, la polarización. En Asturias, por suerte, no polarizamos. En Asturias lo que queremos es construir es diálogo y es política útil. Y entonces, cuando se habla de subir las pensiones, cuando se habla de que el transporte sea gratis o de que pagues menos IVA por los alimentos básicos, pues me cuesta entender que nadie vote no. Sí, buenos días. Abundando en este asunto, quería saber si está de acuerdo con la Federación Asturiana de Empresarios, que entiende que estas medidas que se han acordado parece ser también para, bueno, de incentivos o castigos para favorecer la vuelta de empresas a Cataluña, atenta contra la libertad empresarial, teniendo en cuenta que hay varias empresas de aquellas que se han instalado en Asturias. Y en otro orden de cosas quería pedirle una valoración sobre saber en qué situación se encuentra los planes de implantación en Asturias de la Universidad Europea y cómo valora este proyecto. Gracias. Bueno, lo primero, en relación a los acuerdos, ya le digo que es que yo no los conozco en profundidad, pero en todo caso quiero recordar que el hecho de formar parte de la Unión Europea impide adoptar medidas que rompan la unidad de mercado. Eso es una cuestión jurídica de primero. Vamos. O sea que entiendo que cualquier medida que se adopte no puede ir en contra de ese marco, y es que además las desconozco, ¿no? Asturias se está convirtiendo en un territorio atractivo para las empresas y eso es importante que siga siendo así y vamos a seguir trabajando para que sea así. Pero yo esto lo digo con razón de causa porque cuando a veces algunos grupos políticos plantean medidas concretas en materia, por ejemplo, de fiscalidad diferenciada para las empresas y demás, lo que nos encontramos es con el aviso legal de que eso rompe la unidad de mercado y lógicamente eso es contrario a la ley. O sea que eso, primer punto, ¿no? Así que yo desconozco el acuerdo. Usted me pregunta en general y yo le hago más una valoración general. El acuerdo concreto no sé en qué se va a concretar, ¿no? Y la segunda pregunta era, la universidad. Pues no hemos recibido nada todavía. La verdad es que el consejero de Ciencias simplemente nos informa de lo que sabe, que es que parece que hay ese propósito y como cualquier otra solicitud administrativa tiene un curso y una tramitación legal y se analizará consecuentemente. Pero el Gobierno no está en condiciones en estos momentos de hablar de futuribles o posibles porque primero tenemos que hablarlo en el seno del Gobierno de Unidad Progresista y Reformista. Y también en el Pleno de Política Nacional varios presidentes autonómicos han urgido, ¿no?, la reunión de la Conferencia de Presidentes. No sé qué opinión tiene al respecto, si es necesario tenerla ya. Y por otra parte, en relación con el desarrollo de la red de escuelas de 0 a 3, los sindicatos exigían ayer, ¿no?, que una de las prioridades sea esa integración del personal actual en la red pública, para saber también cuál es la línea del Gobierno. Bueno, saben que se ha abierto ese periodo precisamente de recogida de ideas en torno a la ley, que habrá de crear esa red autonómica con esas primeras 31 escuelines, pero luego van a añadir todas aquellas de los municipios que se quieran adscribir dentro del proyecto. Evidentemente, lo que se está trabajando es en la garantía laboral a los trabajadores. No se nos pasa por la cabeza ningún otro modelo. Pero ya digo, eso hay que concretarlo en el texto de la ley. Y la primera pregunta era, ¿que se me fue? La Conferencia de Presidentes. Bueno, fíjense, y esto es una reflexión personal, los espacios multilaterales son buenos si se utilizan bien. Claro, si se va a utilizar la Conferencia de Presidentes para lo que se está utilizando, por ejemplo, el Consejo Interterritorial de Salud el otro día, que era para hablar de una cuestión de salud pública que afecta a toda España, y al final se convirtió en un debate político de partidos, entonces mal vamos. Es decir, si los presidentes a la entrada de ese tipo de reuniones, o los consejeros y consejeras de las conferencias sectoriales, no abandonan la chaqueta partidista y hablamos en clave de interés nacional o interés autonómico de cada comunidad, esos órganos dejan de tener sentido. Porque es verdad que ahora hay una mayoría amplia de presidentes y presidentas del Partido Popular. Es verdad que ahora somos una minoría absoluta los presidentes y presidentas autonómicos socialistas, en concreto somos 3,
Emiliano García Paje, María Chivite y yo, pero es que cuando nosotros éramos mayoría, nunca pactábamos la posición de una conferencia de presidentes, ni en una conferencia sectorial. Cada comunidad defendía sus intereses y por eso Asturias votaba en ocasiones diferente a otras comunidades aún gobernadas por el PSOE. ¿Qué estamos detectando? ¿Qué me dicen los consejeros y consejeras? Que está clarísimamente organizado. La respuesta es una respuesta no pensando en los intereses de las comunidades autónomas, sino en intereses partidistas. Y entonces sí que ya digo, entonces no funciona. Eso ya no es una política útil. Y se lo dice alguien que acuerda, que ha defendido y que sigue defendiendo los acuerdos con comunidades autónomas de signo diferente. Porque cuando uno dice Asturias lo primero, lo tiene que hacer con hechos, ¿no? Y en este caso son los acuerdos con los partidos, con los presidentes de signo diferente. Pero claro, si los órganos multilaterales se van a utilizar para esto, yo ahí la sensación que tienen los consejeros y consejeras que han participado en las conferencias sectoriales hasta ahora es esa. Hay que recordar, por ejemplo, no solo fue esta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, es que perdimos de que se nos adjudicara más dinero al turismo en Asturias por el voto en contra de las comunidades del PP, que votaron en contra de sus intereses. Se nos iba a asignar una cantidad económica más para planes de sostenibilidad turística y no se pudo hacer en aquella reunión porque bloquearon la reunión las comunidades gobernadas por el PP. PP o PP Vox, ¿no? En aquellos sitios donde gobierna Vox, con Vox. Pero claro, a mí me parece que todos, y yo aquí invito al resto de mis compañeros y compañeras, presidentes autonómicos de cualquier partido, a que destierren el partidismo, a que dejemos atrás el partidismo y que, oye, pensemos en que los órganos multilaterales para funcionar no pueden ser una cámara de revisión. Esto pasa como lo que se hizo en el Senado. Saben que la Comisión General de Comunidades Autónomas se convoca y se nos convoca a los presidentes para en realidad hacer política nacional. Y se convocan para hacer política nacional sin contar con los presidentes. Y yo lo dije, a mí me parecía una falta de respeto que el día que yo tenía que estar en Asturias, porque al día siguiente recibía a los reyes para participar en los premios Princesa, me convocaba a Madrid a una reunión sin hablar con nosotros absolutamente. Esto yo no lo había visto en mi vida. Por tanto, yo entiendo que puedo entender y puedo comprender la frustración de algunos por no haber alcanzado sus objetivos, pero deseo, por el bien de la utilidad de la política y para que no seamos un producto tóxico, que bajemos el nivel de crispación y de tensión y seamos útiles. Y buenos días, dos cuestiones. Por un lado, ¿qué piensa de la previsión de Arcelor del cierre de uno de los altos hornos? Y por otro lado, en este repaso que ha hecho de compromisos para este año, entiendo que a lo mejor se deja para otros años la demolición de los edificios del Hospital Central del Cristo. No, ahí, en primer lugar, lo de Arcelor, pues lógicamente lo seguimos con interés y un seguimiento diario. Tenemos una comunicación constante con la compañía y lo que esperamos es que el mercado, bueno, pues no paralice, por así decir, el funcionamiento, no lleve a paralizar el funcionamiento del horno alto. Es verdad que la situación internacional es compleja, que los mercados están muy constreñidos por la situación, por todo lo que tiene que ver, lo vimos en el pasado, con la carencia de materias primas, con la guerra, pero bueno, hay que ver la situación cómo va evolucionando. Voy a ser muy prudente porque además lo que sí quiero garantizar a los asturianos y asturianas es que estamos en este tema de manera permanente y no solo en contacto con ArcelorMittal, sino en contacto también con el Ministerio de Industria. Esto quiero que lo sepan, ¿no? Sobre la demolición, aquí hubo que hacer un resumen. Evidentemente que no esté aquí no significa que no se vaya a hacer. Y ese es uno de los propósitos que tenemos porque, como saben, uno de nuestros proyectos bandera es trabajar en el agrupamiento de sedes judiciales en Yamaquique y eso pasa necesariamente por reutilizar algunos de estos edificios, los que se puedan salvar en el entorno del Cristo, ese campus nuevo ampliado del Cristo, y la demolición de aquellos que ya no tienen salvación posible o no merece la pena porque no tienen valor histórico arquitectónico. Bueno, sí. Añadiendo a lo del Arcelor, quería preguntar, porque precisamente hoy en el BOPA publica la declaración ambiental de la planta DRI, y era un poco, quería saber la valoración del Principado sobre esta inversión. Y también con respecto a una futura reunión que está prevista con el ministro de Transportes, ¿cuál va a ser el planteamiento que va a hacer el Principado con respecto al peaje del Huerma? Bueno, lo primero, el DRI, esa planta de reducción, lógicamente es una puerta abierta a la esperanza y al futuro. Clarísimamente, que se invierte, que se haga esa inversión en Asturias es una buena noticia, sin duda. Lo segundo, sobre el ministro, es verdad,
pronto nos veremos. Primero hay un encuentro ya de trabajo, como saben, que ya se ha anunciado con el secretario de Estado, una visita y una reunión con el consejero de Fomento, en el que se van a abordar determinados temas. Primero, el impacto de la variante Pajares, que es un impacto histórico, el parteaguas de nuestra historia reciente, ese inicio de la década del cambio, y que desde luego está teniendo unos resultados, como les digo, espectaculares. Pero en segundo lugar, tenemos que ver cómo va evolucionando la ejecución del plan de cercanías, fundamental para nosotros. Hay algunas cuestiones de carreteras que nos preocupan. Y en torno al peaje del Huerna, ahí hay que recordar que si han ido ampliándose sucesivamente las bonificaciones es porque este Gobierno lo defendió. Claro, yo entiendo que hay gente, todos nos cabreamos cuando pasamos por el peaje, todos, lo aseguro, que se cabreen por la situación del peaje del Huerna. Pero hay que recordar que ya no tendríamos peaje desde el año 2021 si un Gobierno de España, presidido por José María Aznar, y un ministro que se llamaba Francisco Álvarez Cascos, que fue después presidente del Principado, no hubiera prorrogado el peaje desde el 2021, desde finales del 2021 hasta el año 2050. Es decir, los asturianos y asturianas, que yo entiendo el cabreo, tienen que entender que si hoy pagamos el peaje es porque un Gobierno de España decidió prorrogar ese peaje 25 años más. Claro, cuando yo escucho lo de hay que suprimir el peaje, suprimir un peaje concedido 25 años más, ya les dije en su día, yo creo que la cifra estaba en 1.300, 1.400 millones de euros. Yo no los tengo. ¿Qué más quisiera que el Gobierno de Asturias tuviera la posibilidad de hacer eso? No los tenemos. En lo que estamos trabajando en el Gobierno es ir trabajando gradualmente en ampliar las bonificaciones, que cada vez llegan a más gente, cada vez más gente se da de alta y utiliza el sistema de teletarjeta, cada vez más gente, y desde luego los profesionales del transporte cada vez lo utilizan más. Hay que seguir dándoles a conocer, hay que seguir ampliándolas, y la negociación que queremos con el Gobierno es seguir ampliando estas bonificaciones con la esperanza puesta en que acabe pues finalizando el peaje. Bueno, finalizo lo último con una referencia. Les decía antes en broma que evidentemente estaré a disposición, como no puede ser de otra manera, en multitud de actos e incluso algún tipo de atenciones singulares. Quiero destacar que el Gobierno de Asturias en este sentido ha apoyado y aprobado la propuesta que he planteado de que Guillermo Peláez sea nuestro, aparte de consejero de Hacienda, y después de lo buen trabajo que hizo en la gestión presupuestaria, acompañado evidentemente con el equipo negociador, pero sobre todo he valorado, por eso hice la propuesta, la actitud pedagógica que Guillermo Peláez tuvo en toda la tramitación desde el punto de vista de la negociación presupuestaria, en la explicación de lo que suponía, en la defensa de los presupuestos ante el conjunto de grupos políticos y el resto de la ciudadanía de Asturias. Y yo creo que necesitamos, en este sentido, el Gobierno necesita tener un portavoz titular. Reúne la capacidad, el conocimiento y, desde luego, las características necesarias para ejercer de portavoz del Gobierno de Asturias, de este Gobierno de unidad progresista y reformista, lo que no significa ni mucho menos que no vaya a ser este un Gobierno coral, porque, como les digo, dependiendo de los temas, comparecerán con él pues otros consejeros y consejeras. Pero es importante tener una voz, tener una referencia, y, desde luego, tenemos plena confianza en el consejero, en Guillermo Peláez, para que ahora, como portavoz del Gobierno, se explique las políticas de nuestro Gobierno a los ciudadanos y ciudadanas, se la explique a través de los medios de comunicación, a los que agradezco siempre su trabajo, y sobre todo hablemos claro a la gente. En política, igual que antes reivindicaba, anticiparse siempre es mejor que lamentar, igual que reivindico ser útiles es mejor que ser tóxicos, reivindico que hay que explicar y dar la cara en todo momento y en todo lugar. Eso es lo que hace el Gobierno de Asturias, así que muchas gracias.